Conectamos ahora con Borja García Egocheaga, que es consejero delegado de Neinor Homes. Buenos días, Borja. Buenos días, Meli. Bueno, pues un placer tenerte aquí en este programa especial que estamos haciendo para ver en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. Es verdad que esta semana hemos arrancado con el nuevo curso escolar y, bueno, pues todos estamos un poco inquietos ante la incertidumbre de la evolución del COVID. Pero si nos lo trasladamos todo esto al sector inmobiliario, pues vamos a ver qué opinan los expertos y los principales protagonistas del sector que sois vosotros. ¿Qué va a pasar en este sector, Borja? ¿Qué están haciendo las inmobiliarias para sortear esta incertidumbre? Bueno, muchas gracias a ti, Meli, por invitarnos y permitirnos compartir un poco pues nuestra experiencia y nuestros pensamientos con la audiencia del programa. Bueno, nadie sabe, por desgracia, lo que va a pasar. Vivimos desde que comenzó la pandemia, pues una situación de incertidumbre. Como consecuencia de esa incertidumbre aparecieron unos riesgos, yo creo que en todos los sectores de la economía, y el nuestro, por supuesto, el de la promoción residencial, pues no ha sido ajeno. Entonces, yo creo que pasados estos primeros meses, ¿no? Porque es como que ha habido un tiempo que ha sido desde que arrancó la pandemia hasta el verano, en el cual, bueno, pues estableció los mecanismos de ayuda de la Unión Europea. Aquí se han aplicado los ERTE de forma masiva en España. Yo creo que ahí se nos dio un poco de tiempo, ¿no? Tiempo para algunas de esas incertidumbres poderlas transformar en riesgos, poderlo medir, poderlo analizar y preparar un poco las compañías para la tormenta que parece que se avecina, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que yo creo que todas las promotoras, creo que cualquier actividad empresarial, lo que hemos hecho ha sido pues nuestro plan de riesgos. Nosotros solamente en Neinor Homes identificamos más de 120 o 130 riesgos asociados con todo, ¿no? Desde la salud de los trabajadores, conflictos con los contratos, dificultades con la banca, dificultades con las entregas, cierres de las administraciones. Lo mapeamos y estuvimos trabajando sobre ellos pues a partir de marzo, ¿no? Sobre esos riesgos. A día de hoy, nosotros desde nuestra compañía pues nos quedan abiertos pues como 12 o 13 de esos riesgos. Creemos que tenemos bien preparada la empresa para pasar por la tormenta que parece que se avecina, pero como te decía, todavía hay mucha incertidumbre. Va a ser clave el otoño. Ahora yo creo que este mes de septiembre y octubre van a ser claves muy importantes en el rumbo que va a tomar la crisis. Es también cuando a las administraciones les toca poner en marcha toda la planificación y medidas de ayuda a los sectores, que lo tenemos que ir viendo. Borja, cuando dices la tormenta que se avecina, es verdad que ante esa tormenta, aunque ha funcionado muy bien la vivienda, habéis recogido unas ventas muy buenas, pero ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, desde el punto de vista de ventas, los números son buenos en general. Yo creo que todos los promotores te van a decir lo mismo. No se ha notado un impacto especial, salvo en los meses de confinamiento. Los meses de junio, julio, agosto han sido buenos. Incluso nosotros hemos estado por encima de las expectativas que teníamos a principio de año, sin considerar el efecto COVID. Pero sí es cierto que el sector ya atraviesa por las primeras dificultades, y las primeras dificultades faltan algunas ventas que se produjeron durante la pandemia. Las condiciones financieras se están estresando también un poco. La aversión al riesgo, porque vemos más riesgo, que hace que el promotor quiera mantener unos niveles de caja más altos. Todo eso se traduce ya, yo creo, en que algunos lanzamientos que estaban previstos de promociones no se van a poner en marcha. Y esto tiene un primer efecto, que la primera consecuencia va a ser que no se va a notar este año, se notará en los años venideros, de aquí a 3, 4 años, que se entregará menos vivienda en España. Ya veníamos entregando un número de viviendas que no satisfacía la demanda estructural. La demanda estructural no creemos que va a cambiar por el COVID, porque es una demanda que es pues por encima de 120, 130.000 viviendas de obra nueva en España, y recordad que no estamos ni siquiera en 90.000. Entonces nos preocupa una disminución en la construcción de vivienda y en
el lanzamiento de proyectos básicamente con los agentes que nosotros trabajamos, son estudios de arquitectura y constructoras. Son negocios que necesitan ingresos recurrentes y, por lo tanto, ahí tenemos un primer foco, yo creo que hay un primer reto. Hay otro reto que ya venía también de tiempo atrás y se va a intensificar ahora con el COVID como consecuencia de que van a salir menos proyectos al mercado, que es el tema de los jóvenes y el acceso a la vivienda. Como sabemos, la emancipación de los jóvenes cada vez es mayor y eso está directamente relacionado con las condiciones laborales, con el trabajo y con la vivienda, que a su vez están íntimamente ligados. Hay un debate sobre cómo facilitar ayuda a los jóvenes a la vivienda, si tiene que ser en alquiler, si tiene que ser en venta. Nosotros pensamos que es de todas las formas posibles. No podemos dejar a los jóvenes atrás. No deberían quedarse atrás como consecuencia de esta crisis. Al final nos han podido llegar a recuperar de la crisis que sufrimos en 2008 y, por lo tanto, yo creo que son los dos retos principales para pensar en los próximos años, ¿no? La disminución de promociones y de entrega de viviendas de aquí a unos años y el acceso de los jóvenes a la vivienda. Uh-huh. Antes hablaba con algún compañero vuestro y me decía, bueno, al final la vivienda es un valor seguro y el inversor, pues bueno, siempre al final invierte en vivienda, pero es verdad que tal y como me estabas haciendo esa radiografía, Borja, pues no sé si me daba la impresión de que empezamos a entrar en ese inicio del ciclo bajista del sector. Entonces, no sé si a los inversores les gusta invertir en ese ciclo bajista o más al final de ese ciclo bajista. Bueno, nosotros la verdad es que estamos viendo apetito inversor también. Al final, la vivienda, al ser un valor refugio, no está saliendo perjudicada de momento y no creemos que va a ser perjudicada tampoco en exceso, porque es cierto que parte de la demanda se puede perder, pero también es cierto que ha aparecido y está apareciendo el inversor con apetito en vivienda. Tenemos también el desarrollo del Build to Rent, al final es un producto nuevo, esto en España venía trabajándose. Recordarás que en Neinor hicimos ya una apuesta importante creando una línea de negocio aproximadamente hace 9 meses para construir 5.000 viviendas de alquiler y gestionarlas nosotros. Nosotros creemos muchísimo en eso, ahí observamos también mucho apetito inversor y por lo tanto yo creo que la vivienda va a sufrir o va a pasar por cierto grado de diversificación, no solamente vivienda para venta, sino también otras fórmulas de vivienda, como decía el Build to Rent, o también el Senior Living, el Co-Living, en fin, nuevas tendencias que se adapten bien a lo que demanda la sociedad y, por lo tanto, creemos que la demanda en los próximos meses y años va a continuar siendo fuerte. No exponencial, o sea, no vamos a tener un crecimiento como el que tuvimos en los años 2014-2015, pues que veníamos de cifras en las que prácticamente no se hacía obra nueva, ¿no? Entonces, yo creo que se debería estabilizar la entrega de viviendas en torno a 120.000 unidades al año y, bueno, con esas perspectivas estamos trabajando. Uh-huh. Y Borja, los precios, porque bueno, al final el consumidor siempre dice, bueno, si hay crisis los precios bajarán, pero sin embargo durante por lo menos estos meses después de la pandemia los precios en vivienda nueva se han mantenido. Sí, a ver, y yo creo que habrá casos puntuales, habrá casos puntuales y habrá determinados promotores y promociones que podrán tener que hacer ajustes relativos. Lo que no creo que va a pasar es que con carácter general va a haber un ajuste de precios en el corto plazo, por lo menos. Y esto porque a la mayor parte de los promotores las propias condiciones de mercado con las que hemos venido operando en los últimos años nos han obligado a tener niveles de preventas muy altos para lanzar las promociones. Entonces, por ejemplo, en las entregas de este año, pues casi todos los promotores pues estamos con niveles de preventas por encima del 90% de las promociones que nos permiten entregarlas bien. Entonces, aunque alguien tuviera en el plan de negocio, pues el objetivo de terminar con un 95 en vez de con un 90, pues bueno, si no tiene problema de tesorería, si no tiene problemas que le estén presionando de verdad, pues el promotor tenderá a impedir que hacer descuentos en las viviendas. O sea, se las quedará, le costará venderlo en vez de 3 meses, le costará venderlo 6 meses o 9 meses, pero si puede aguantar sin tensiones importantes, entiendo que lo mantendrá.
Entonces, yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo, por lo menos hasta la fecha, ¿no? Como digo, nos queda muchísima incertidumbre todavía. No sabemos para lo bueno y para lo malo, ¿eh? De repente en 2 meses podemos estar viendo que entran las vacunas, qué tal, y la cosa se distensiona mucho, o podemos estarnos viendo metidos pues en una mutación del virus y nuevamente a todos en casa. O sea, no sabemos realmente todavía hacia dónde se dirige esta crisis. Ahora que hablábamos del inversor, pero al final, como hemos dicho, que el inmobiliario es un valor seguro y también la vivienda, sí que a pesar de la pandemia, sí que igual que, por ejemplo, otros sectores, como el sector hotelero, que es uno de los más afectados, pero bueno, se han ido haciendo inversiones. O sea, al final el inversor, sigue confiando en España. Sí, sí. A ver, es verdad que, si ahora tenemos que fijarnos en las ventas, no obstante, lo que sería el segmento de segunda residencia es donde las ventas han caído de verdad y donde se están retirando por más promociones del mercado. Porque el inversor simplemente pues no ha venido a España, al inversor le gusta ver la vivienda y aunque bueno pues nos hemos afanado mucho pues en montar herramientas digitales que permitan visitar una promoción y poderla personalizar y tener un asistente virtual y verla con el ordenador, al final a la persona que compra una vivienda lógicamente a cualquiera de nosotros le gusta llegar un día, ver aquello, ver el plano, mirar a los ojos a la persona. Entonces ahí hemos perdido la visita de los extranjeros este verano. Con lo cual el inversor extranjero, el que compra su vivienda, ese sí se nota que no está. Sin embargo, el inversor extranjero, el que invierte en España, el que viene y dice yo quiero un edificio o yo quiero un grupo grande de viviendas, pues ese sí está y ahí sí que hay apetito y bueno, de hecho los family offices extranjeros están poniéndose en contacto con los promotores para buscar paquetes de viviendas y en situaciones pues un poco más ventajosas y fórmulas, como te decía, pues que luego se vayan destinadas al alquiler, que generen ingresos recurrentes. Con lo cual, el inversor internacional sigue mirando a España con ojos atractivos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque al final yo creo que todos tenemos más o menos claro que este tema de la pandemia pues durará 6 meses o 12, pero que pasará, y siempre que ha llovido ha escampado y España al final es un país pues que tiene un potencial de crecimiento muy importante. Como vemos, hay luces y sombras, pero ya para terminar, no te quito más tiempo, Borja. Un poco cuál sería el escenario hasta finales de año, como no sabemos y como siempre están en estas dudas, como decimos que no tenemos la bola de cristal, pero por no alargaros más a más largo plazo, pero bueno, ¿cómo vamos a terminar el año en el sector inmobiliario? Pues yo creo que en general los promotores terminaremos prácticamente cumpliendo los objetivos que nos pusimos a principio de año. Podrá haber ligeras o muy ligeras desviaciones, pero en general si los objetivos que nos pusimos a principio de año eran razonables y nos dotamos después de cierto margen de colchón, porque recordemos que nuestro sector siempre está sometido a incertidumbre y por lo tanto nosotros siempre tenemos que jugar con pequeños colchones que nos permitan capear situaciones adversas que sin duda los promotores las vivimos porque hay demasiadas cosas que no dependen de nosotros, pues yo creo que el año acabará razonablemente bien. Dentro de los sectores de la economía en España, en cuanto a número, en cuanto a cifra de negocio, acabaremos bien. Pero es importante yo creo que no solamente acabemos bien el año, sino que acabemos poniendo las bases para que dentro de un año, de 2 años, de 3 años, también acabemos bien. Y ahí hay una parte que sí que creo que es importante y es la ayuda de las administraciones. O sea, el hecho de que vayamos a acabar bien el año no quiere decir que el sector deba estar dejado de la mano de Dios y se quede un poco al pairo. Al revés, yo creo que la ayuda de la administración y la involucración de la administración en el sector promotor y constructor residencial en España hoy es más importante que nunca. Creo que también cualquier fórmula de cooperación público-privada es fundamental. Tenemos que lanzar proyectos porque, como decía, el sector de la construcción va a vivir la crisis. Pero si se le ayuda, puede ser también un revulsivo muy importante para alcanzar mayores cotas de empleo y de actividad en los próximos años. O sea, puede ser una parte de la solución.
pero para eso va a necesitar la ayuda de la Administración, no cabe duda. Desde luego, por parte de los promotores y en el caso concreto de Neinor Homes, la cooperación va a ser absoluta, como lo estamos diciendo en todos los foros, que allá donde podamos participar y ayudar y echar una mano, echaremos, pero no lo vamos a poder hacer solos, vamos a necesitar la ayuda de la Administración. Uh-huh. Bueno, Borja, pues nos quedamos pues con esto último, ¿no? Apelamos a esa ayuda de la Administración y que se involucre con el sector. Muchísimas gracias por darnos un espacio de tu tiempo. Gracias por tu opinión. Creo que le va a servir muchísimo a nuestros inversores. Y bueno, pues hasta la próxima. Bueno, pues encantado. Muchísimas gracias, Meli.